Al explorar la Biblia, nos enfrentamos a dos representaciones bastante contrastantes de Dios. Por un lado, encontramos la figura amable y misericordiosa, aquella que perdona los pecados, ama profundamente a la humanidad y nos brinda esperanza de salvación. Sin embargo, existe otra faceta en la que Dios se presenta lleno de ira, comandante de guerras, causante de destrucción masiva y autor de castigos severos. Estas descripciones pueden hacernos pensar que estamos leyendo sobre dos entidades distintas. La compleja dualidad de Dios en las Escrituras es un tema profundamente debatido y polémico a lo largo de la historia. Tradicionalmente, se ha enseñado que Yahweh, el Dios del Antiguo Testamento, es idéntico al Dios de amor revelado por Jesús. Pero, ¿y si hubiera más en esta historia? ¿Y si el Dios al que se adoraba en el antiguo Israel no fuera una entidad unificada del bien, sino dos entidades distintas que con el tiempo se fusionaron en una? Consideremos más de cerca a Yahweh, cuyo nombre aparece constantemente en el Antiguo Testamento. Este es un Dios que derribó civilizaciones, envió plagas, dictó ejecuciones y redujo ciudades enteras a cenizas. Este Yahweh no coincide con la imagen paternal y benevolente que a menudo se predica en las iglesias. Más bien, era un Dios temido, al que antiguas civilizaciones adoraban no por amor, sino por temor a su ira. Si no seguías a Yahweh, te enfrentabas a la destrucción total. Este contraste se intensifica al considerar al Dios del Nuevo Testamento, que no parece reflejar a Yahweh. Jesús enseña sobre un Dios de amor y perdón, un mensaje radicalmente diferente. Los primeros cristianos también percibieron esta discrepancia. Grupos como los gnósticos creían que Yahweh no era el verdadero Dios, sino una entidad inferior, un impostor. Para ellos, este Dios era un opresor que mantenía a la humanidad sumida en la ignorancia y el miedo. Según estos textos, como el Evangelio de Tomás y el Apócrifo de Juan, Yahweh era un demiurgo, una entidad creadora del mundo material, diseñado para atrapar las almas en cuerpos físicos. Los gnósticos creían que el verdadero Dios estaba más allá de Yahweh, oculto y desconocido, y que la verdadera misión de la humanidad era liberarse de su dominio para alcanzar la iluminación. Este enfoque gnóstico sugiere una historia muy diferente sobre quién es Dios y cuál es su naturaleza. Sin embargo, con el tiempo, la narrativa dominante en la Iglesia ha mezclado estas dos imágenes de Dios en una sola, diluyendo estas antiguas enseñanzas y presentando una versión más unificada de la divinidad. Reflexionando en las Sagradas Escrituras, podemos citar pasajes como Juan 4:24, donde se nos recuerda que Dios es espíritu, y aquellos que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Esta declaración podría sugerir una visión más amplia y profunda de lo que es divino, más allá de las interpretaciones tradicionales. Para mantener su dominio y control sobre las creencias populares, la Iglesia optó por una narrativa controlada a lo largo de los siglos. Aquellos que cuestionaban esta versión oficial eran rápidamente etiquetados como herejes y reprimidos. Esto nos lleva a preguntarnos, si el Dios que promueve el amor también ordena actos de genocidio, ¿no será que la historia de Dios ha sido simplificada y oscurecida intencionalmente? Si consideramos a Yahweh como uno más entre varios dioses en la antigüedad, ¿qué implica esto para el concepto de monoteísmo? ¿Es posible que los antiguos creyesen en varios dioses y que Yahweh solo haya prevalecido en una guerra de narrativas? Uno debe cuestionarse por qué ciertos textos fueron incluidos en la Biblia y otros descartados. Por ejemplo, algunos textos gnósticos son venerados mientras que otros son rechazados como heréticos. La respuesta radica no en una intervención divina, sino en maniobras políticas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor.
¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Este contexto nos lleva al crucial concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, donde el emperador romano Constantino enfrentaba la desintegración de su imperio y buscaba una forma de consolidar su pueblo bajo una sola fe. El cristianismo, en ascenso, presentaba múltiples interpretaciones y escrituras. Algunos cristianos veían a Jesús únicamente como divino, otros solo como un maestro sagrado, y diferentes grupos promovían visiones alternativas de su enseñanza. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Constantino vio la oportunidad de estandarizar la fe cristiana para fortalecer su imperio. El concilio de Nicea no fue un encuentro espiritual, sino un acto político destinado a moldear una narrativa que beneficiara al imperio romano. Los obispos más influyentes se reunieron no para descubrir la auténtica palabra de Dios, sino para decidir qué textos incluir y cuáles excluir. Es cierto que existían numerosos textos y evangelios sobre Jesús que no forman parte del Nuevo Testamento actual. Tomemos, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, un texto fascinante que muestra a Jesús como un maestro místico que anima a la gente a buscar el conocimiento y la iluminación por sí mismos. Sin embargo, este texto no fue incluido. Tampoco lo fue el Evangelio de María Magdalena, que la presenta como una de las discípulas más cercanas e importantes de Jesús. Estos textos fueron excluidos porque no se alineaban con la versión del cristianismo que Constantino deseaba promover, una en la que Jesús era visto tanto como divino como humano y en la que la autoridad eclesiástica era incuestionable. Estos hechos nos invitan a reflexionar sobre la manipulación de las creencias y las narrativas históricas, sugiriendo una profunda revisión de lo que damos por sentado en nuestra fe y entendimiento religioso, como se refleja en versículos como 2 Timoteo 4:3-4, que advierte sobre tiempos en los que las personas no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído para volverlo a las fábulas. Afrontemos la realidad. El Concilio de Nicea estableció las bases de lo que hoy conocemos como cristianismo ortodoxo. Sin embargo, esta ortodoxia no giraba tanto en torno a la verdad, sino al control. Se consideraba que ciertas ideas eran peligrosas, demasiado liberadoras para que las personas las adoptaran por sí mismas. Lo que buscaban eran seguidores, no pensadores críticos. Por lo tanto, seleccionaron cuidadosamente los textos que respaldaban su agenda y desacreditaron cualquier otra idea como herejía.
El concilio, dirigido por Constantino, no solo determinó qué libros serían parte de la Biblia, sino que también formuló doctrinas, como el credo niceno, que dictarían lo que los cristianos debían creer. Conceptos como la Trinidad, la unión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se consolidaron durante este concilio. Antes de Nicea, no todos los cristianos creían en la Trinidad. Sin embargo, tras el concilio, esta creencia se transformó en un dogma oficial. Discrepar de ello te convertía en un hereje. ¿Qué ocurrió con todos esos textos alternativos y creencias que no se incluyeron? Fueron sistemáticamente suprimidos y destruidos. Algunos grupos, como los gnósticos, se vieron obligados a esconderse para proteger sus escrituras. Otros, como los cátaros, fueron exterminados por la Iglesia. Todo esto se hizo en nombre de una supuesta verdad, pero esta verdad no era más que una narrativa controlada por quienes detentaban el poder. La Biblia, tal como la conocemos hoy, es el resultado de una agenda política meticulosamente orquestada. Fue diseñada, moldeada y editada para ajustarse a una versión específica de los eventos, favorable a quienes estaban en el poder. Durante 2000 años, esa versión ha sido presentada como la única verdad. Pero, ¿y si la verdadera historia de Jesús, la verdadera historia de Dios, se oculta en los textos que fueron rechazados, ocultados o destruidos? La situación se vuelve aún más fascinante cuando consideramos que algunos de estos textos perdidos han empezado a resurgir. En la década de 1940 se descubrió en Egipto una colección de escritos antiguos llamada Biblioteca de Nag Hammadi. Entre ellos se encontraron docenas de textos gnósticos que habían estado ocultos durante siglos, incluidos el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe. Estos escritos ofrecen una visión radicalmente diferente sobre Jesús, Dios y la naturaleza de la existencia, una perspectiva que fue deliberadamente suprimida por el Concilio de Nicea. Así que, cuando alguien afirma que la Biblia es la palabra infalible de Dios, es necesario preguntarse, ¿a cuál versión de la palabra de Dios se refieren? ¿A la que Constantino y sus obispos seleccionaron cuidadosamente para alinearla con su agenda política? ¿O a la verdad completa y sin censura que ha estado fuera de nuestro alcance durante más de 2 milenios? Imagina todo lo que crees saber sobre el creador del universo, el Dios de la Biblia. ¿Y si te dijera que ciertos grupos antiguos no creían que este Dios fuera el creador supremo? ¿Y si consideraban que este Dios era en realidad una entidad dañina e incluso malévola que atrapaba a la humanidad en una realidad falsa? Esta es precisamente la creencia de los gnósticos, quienes representaban una corriente del cristianismo que desafiaba la noción de que Yahweh, el Dios del Antiguo Testamento, era el supremo Dios. En lugar de ser un Dios benevolente, Yahweh era considerado por los gnósticos como un demiurgo, una entidad maligna que había creado el mundo material para aprisionar a la humanidad en él. Creían que el verdadero Dios supremo, la auténtica fuente de bondad y luz, estaba mucho más allá de Yahweh, oculto e inaccesible, distante del mundo físico en el que habitamos. Según esta visión gnóstica, el mundo material, plagado de sufrimiento, dolor y corrupción, fue obra del demiurgo y no debería haber sido creado. En realidad, el demiurgo actuaba más como un carcelero y su creación, el mundo material, era la prisión de nuestras almas. Reflexiona un momento sobre esto. El Dios que muchas personas adoran no es el Ser Supremo. Para los gnósticos, el mundo en el que vivimos es una realidad falsa, una cárcel concebida por este ser corrupto. Y lo peor es que el demiurgo ha engañado a la humanidad para que le adore como si fuera el verdadero Dios, alejándonos así de la auténtica fuente divina. Pero, ¿cómo llegamos a esta situación?
Los gnósticos narraban que el demiurgo surgió de un ser denominado Sofía, que representa la sabiduría divina. Sofía intentó crear algo por su cuenta, sin el permiso del verdadero Dios, y de este acto nació accidentalmente el demiurgo, un ser maligno. Aterrada por su creación, Sofía confinó al demiurgo en el mundo material, donde éste creía ser el único Dios existente. Ignorante de su naturaleza inferior, el demiurgo se proclamó rey del universo y exigió la creación de la humanidad. Los gnósticos interpretaban esta historia como una metáfora de la condición humana. Creían que nuestras almas procedían del verdadero Dios, pero estaban atrapadas en este mundo material fabricado por el demiurgo. Según ellos, el propósito de la vida humana era liberarse de la ilusión del mundo material y reconectar con la divinidad auténtica más allá. Sin embargo, el demiurgo buscaba mantener a la humanidad sumida en la ignorancia y para ello estableció sistemas como la religión organizada que nos atan a él en lugar de guiarnos hacia el verdadero Dios. Así, los gnósticos no solo ofrecían una crítica a Yahweh, sino que rechazaban la idea de que el mundo material fuese una creación positiva, viéndolo más bien como un error cometido por un ser que se creía Dios, pero no lo era. En esta narrativa gnóstica, Jesús no vino a morir por nuestros pecados, sino para despertarnos de esta ilusión. En textos gnósticos como el Evangelio de Judas, descubierto en los años 70, Jesús es presentado más como un maestro espiritual que como un salvador. En este texto Jesús se burla de sus discípulos por orar al Dios equivocado y le dice a Judas que es el único que realmente comprende, ya que ayudará a liberarse del mundo material. Este Jesús es muy distinto al que se predica en las iglesias. Este es un Jesús que conocía el secreto de que Yahweh, el Dios del Antiguo Testamento, era meramente un impostor. Estas ideas no eran meras corrientes marginales. De hecho, el gnosticismo representaba un importante movimiento dentro del cristianismo primitivo. Existían comunidades enteras de cristianos que suscribían a esta interpretación alternativa de la fe. Sin embargo, como ya se mencionó con el Concilio de Nicea, la Iglesia terminó por declarar heréticas estas creencias. Los textos gnósticos fueron destruidos y los propios gnósticos perseguidos. La Iglesia no podía permitir la difusión de la idea de un Dios falso, pues ello hubiera socavado completamente su autoridad. Después de todo, si el Dios al que se adoraba no era el verdadero, entonces toda su estructura de poder colapsaría. Así surge una pregunta inevitable en tu mente en este momento. ¿Y si fuera cierto? ¿Qué pasaría si el Dios de la Biblia en realidad fuera el demiurge y la humanidad hubiera estado adorando a un Dios falso durante miles de años? ¿Y si el verdadero Dios aún está allá afuera, oculto, esperando a que despertemos y veamos más allá de la ilusión? Lo sé, parece sacado de una película de ciencia ficción, pero estas eran las creencias auténticas de personas reales, quienes fueron silenciadas por la Iglesia antigua, porque sus ideas representaban un peligro demasiado grande. Y lo más sorprendente, estamos comenzando a redescubrir estos textos después de siglos de haber sido suprimidos. Si pensabas que las cosas ya eran intensas, prepárate, porque estamos por adentrarnos en uno de los capítulos más oscuros, sangrientos y estremecedores de la historia religiosa. Es una cosa manipular textos o adaptar creencias para que se ajusten a un relato, pero ¿qué ocurre cuando la gente comienza a cuestionar? ¿Cuándo desafían la versión oficial? Bueno, la Iglesia tenía una solución simple para eso: silenciarlos, y no lo hacían a través de debates o discusiones. No, cuando la Iglesia percibía una amenaza, recurría al fuego, al acero y al terror. Pensemos en la Inquisición, las cruzadas, las cazas de brujas.
todas ocasiones en las que la Iglesia no solo defendía su versión de la verdad, sino que erradicaba violentamente cualquier oposición. Por más de 2000 años, la Iglesia ha hecho mucho más que cuestionar el Evangelio. Ha reprimido y destruido ideas, personas y comunidades que no se ajustaban a su narrativa. Y no lo hacían en secreto, sino de la manera más brutal y pública imaginable, para que todos conocieran su versión de Dios. Comencemos con los cátaros, una secta cristiana pacífica en el sur de Francia durante el siglo XII. Los cátaros tenían su propia interpretación del cristianismo que en muchos aspectos se asemejaba más a las ideas gnósticas mencionadas anteriormente. Creían que el mundo material era malo y había sido creado por un Dios inferior y rechazaban al Dios del Antiguo Testamento como la verdadera deidad. Vivían vidas sencillas y no violentas, enfatizando la pureza espiritual y la conexión personal con lo divino. Suena bastante inofensivo, ¿cierto? No para la Iglesia. Las creencias de los cátaros representaban un desafío directo al poder de la Iglesia católica, y en 1209 el Papa Inocencio III los declaró herejes. Lo que siguió fue una de las cruzadas más atroces de la historia europea, conocida como la Cruzada Albigense. Los ejércitos católicos invadieron los territorios cátaros, asesinando a hombres, mujeres y niños por cientos de miles. Todas las ciudades fueron arrasadas en nombre de la defensa de la verdadera fe. ¿Por qué? Porque los cátaros representaban una amenaza, un desafío al control de la Iglesia sobre las creencias y la vida de las personas. Este caso es un ejemplo claro. La Inquisición, como instrumento de la Iglesia, fue desplegada con ferocidad para aplastar toda disensión respecto a sus dogmas. En la Europa medieval, aquellos que osaban cuestionar la interpretación eclesiástica de Dios se veían rápidamente enfrentados a los inquisidores, sometidos a tortura hasta confesar sus supuestos crímenes y finalmente ejecutados por herejía. Incontables individuos, muchos simplemente gente común, perdieron la vida por el simple hecho de mantener creencias distintas. La Inquisición no solo perseguía a los no adherentes y a grupos minoritarios como los cátaros, apuntaba a cualquiera que desafiara la hegemonía eclesiástica, incluyendo a sus propios miembros. Académicos, místicos y clérigos que se desviaban de la línea doctrinal oficial eran tachados de heréticos y eliminados del debate público. Tomemos el caso de Giordano Bruno, un pensador destacado que planteó la infinitud del universo y la posibilidad de vida en otros planetas. Estas ideas, junto con su cuestionamiento a las doctrinas eclesiásticas, le costaron la vida en la hoguera en 1600. Pasando a las cacerías de brujas por siglos, la Iglesia fomentó un clima de histeria, persuadiendo a la población de que ciertas mujeres, especialmente aquellas que desafiaban las convenciones sociales, colaboraban con el diablo. Cientos de miles de mujeres en Europa y las colonias americanas fueron torturadas y asesinadas bajo tales acusaciones, utilizadas por la Iglesia como chivos expiatorios ante problemas sociales. Mujeres herbolarias, parteras o simplemente aquellas que vivían solas eran estigmatizadas como brujas y ejecutadas públicamente. ¿La razón? Para mantener el control social y asegurar que nadie desafiara el orden establecido por la Iglesia. La Iglesia no protegía una verdad divina, sino que custodiaba su propio poder, que era notablemente inestable. A través de los siglos, vivió en temor constante de perder su dominio sobre las masas. Siempre que surgía una alternativa de creencia o alguien planteaba demasiadas preguntas, la respuesta de la Iglesia no era el diálogo, sino la represión mediante la espada, la hoguera y la tortura. Consideremos esto. ¿Por qué una institución tendría que recurrir a la violencia extrema si realmente poseyera la verdad absoluta?
Si estaba tan convencida de la veracidad de su interpretación de Dios y las Escrituras, ¿por qué necesitaba reprimir? ¿Por qué silenciar en vez de conversar? La realidad es que la autoridad de la Iglesia se sustentaba más en el miedo que en cualquier verdad espiritual. El temor a la subversión, el miedo a perder el control, el pavor ante ideas innovadoras. No podemos pasar por alto que el legado de esta represión aún tiene impactos profundos hoy día. El historial de respuestas violentas de la Iglesia a las creencias divergentes ha generado un entorno donde la autoridad religiosa es vista con sospecha y la gente teme desviarse de las normativas impuestas. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Sin embargo, estas corrientes de pensamiento que fueron reprimidas, ya sean los cátaros, los gnósticos o aquellos etiquetados como herejes, realmente participaban en una vasta lucha por la libertad espiritual. Todos conocemos la historia de Lucifer, ¿cierto? El ángel caído, el rebelde, el villano castigado por atreverse a desafiar a Dios. Pero reconsideremos por un momento, ¿y si hemos interpretado mal esta narrativa? ¿Qué pasa si Lucifer no es el antagonista? Su nombre, Lucifer, significa literalmente portador de luz o estrella de la mañana. Esto ya es una señal de que la historia no es tan simple como nos la han contado. ¿Por qué llamar portador de luz al supuesto epítome del mal? ¿Acaso suena a alguien que pretende sumirnos en la oscuridad? O quizás Lucifer representaba la luz en un sentido distinto, como el conocimiento, el despertar, una luz que abre tus ojos a la verdad. Consideremos por un momento la historia del jardín del Edén. La interpretación tradicional es que la serpiente, a menudo asociada con Lucifer, incitó a Adán y Eva a desobedecer a Dios, resultando en su expulsión del paraíso. Pero detengámonos un instante. ¿Qué realmente les ofrecía la serpiente? Conocimiento, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Antes de comerlo, Adán y Eva vivían en ignorancia, sin conciencia de su propio potencial. Eran como niños, desconocedores de la realidad que les rodeaba. Entonces la serpiente les propone comer el fruto y les promete que sus ojos se abrirán. Y no estaba mintiendo. Después de comer la fruta, los ojos de Adán y Eva se abren, se vuelven conscientes, comienzan a comprender el mundo a su alrededor, distinguiendo entre el bien y el mal. Dejan de ser criaturas pasivas e ingenuas y empiezan a tomar control de su destino. ¿Era realmente algo malo? ¿O era precisamente lo que la humanidad necesitaba para crecer, evolucionar y entender el mundo? En muchas tradiciones antiguas, la figura de un liberador, como Prometeo, es vista de manera positiva. Prometeo, en la mitología griega, robó el fuego de los dioses para entregárselo a la humanidad, ofreciendo conocimiento, poder e independencia. Aunque fue castigado por los dioses, es visto por la humanidad como un héroe, un símbolo de rebelión contra la opresión. ¿Podría ser que Lucifer represente un papel similar? Seamos realistas por un momento. En el relato de la caída, Dios establece las reglas y exige obediencia. Lucifer, por su parte, cuestiona esa autoridad y desafía la noción de que la obediencia ciega es el camino correcto. Él propone que hay más en la vida que simplemente seguir órdenes. Hay conocimiento, sabiduría, libertad. Desde este ángulo, la rebelión de Lucifer no trata sobre maldad, sino sobre desafiar la autoridad, sobre liberar a la humanidad de un sistema de control que nos mantiene en la ignorancia. Pero espera, hay más.
En algunas tradiciones gnósticas, Lucifer no es visto como malvado en absoluto. De hecho, es considerado un liberador, alguien que intentó ayudar a la humanidad a escapar del control del demiurgo, el dios falso y malvado que creó el mundo material. En estas narrativas, es el demiurgo quien juega el papel del villano, no Lucifer. Los gnósticos creían que Lucifer intentaba ayudar a la humanidad a liberarse de la prisión del mundo material y despertarnos a una verdad espiritual más elevada. La narrativa tradicional de la Iglesia promueve la idea de que obedecer a Dios es supremamente bueno y rebelarse contra Él es supremamente malo. Pero, ¿y si la verdadera historia es más compleja? ¿Y si la rebelión no es inherentemente mala? ¿Y si cuestionar la autoridad, buscar conocimiento y elegir la libertad sobre la obediencia es realmente lo que nos define como humanos? Si eso es cierto, entonces tal vez la caída de Lucifer no fue una tragedia, sino un acto de liberación. Reflexionemos sobre cómo este cambio en la narrativa afecta nuestra percepción de la moralidad. Históricamente, la Iglesia ha enseñado que la rebelión de Lucifer fue el pecado definitivo, el momento en el que la creación se torció. Sin embargo, si comenzamos a considerar a Lucifer como el portador de luz, aquel que impulsó a la humanidad a encontrar su propio camino y fortaleza, la perspectiva cambia radicalmente. ¿Realmente la obediencia es la mayor de las virtudes? ¿O es el valor de buscar la verdad, incluso desafiando la autoridad, lo que nos hace genuinamente libres? Reflexionemos sobre esto. En un mundo donde cuestionar la autoridad es a menudo visto como subversivo, donde se espera que la gente siga las reglas sin hacer demasiadas preguntas, la historia de Lucifer adquiere un carácter completamente diferente. No es solo el antagonista de la Biblia, sino un emblema de la libertad intelectual y espiritual, un símbolo de liberación de un sistema que pretende mantenernos en ignorancia. Tal vez, por esta razón, la Iglesia ha dedicado tanto esfuerzo durante 2 milenios en pintar a Lucifer como el enemigo supremo. Una figura que encarna el cuestionamiento, la rebelión y la búsqueda del conocimiento, representa una amenaza real para cualquier estructura de poder. Y aquí viene lo más disruptivo. Si reevaluamos el papel de Lucifer, entonces toda la estructura tradicional de bien y mal empieza a desmoronarse. No se trata simplemente de obediencia versus rebelión. Es una cuestión de lo que verdaderamente significan estos conceptos. Tal vez el mal real no radica en cuestionar la autoridad, sino en seguirla ciegamente. Tal vez la verdadera maldad no es la rebelión en sí, sino la sumisión a un sistema que perpetúa nuestra ignorancia. ¿Se han preguntado alguna vez por qué la Biblia que conocemos hoy es tan selectiva? ¿Cómo es que de todos los textos antiguos solo se consolidaron 66 libros o 73, dependiendo de la tradición? La realidad es que existían muchos más escritos, textos que fueron deliberadamente excluidos, suprimidos o etiquetados como heréticos. Estos textos son conocidos como apócrifos y pseudepígrafos, y déjenme decirles que alteran completamente nuestra comprensión sobre el Dios de la Biblia, la humanidad e incluso el cosmos mismo. Los apócrifos se refieren a libros que en algún momento formaron parte de ciertas versiones de la Biblia, pero que más tarde fueron eliminados o relegados por diversas tradiciones. ¿Qué pasa con los textos pseudepígrafos? Estos son escritos atribuidos a personajes bíblicos, aunque no reconocidos oficialmente dentro del canon bíblico. Hablamos de textos como el libro de Enoc, los Jubileos, el Evangelio de María Magdalena y muchos otros que fueron deliberadamente excluidos del cristianismo convencional. Comencemos con el libro de Enoc, un verdadero punto de inflexión. El libro de Enoc detalla sucesos que transforman nuestra comprensión de la Biblia,
como la narrativa de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra, se unieron con mujeres humanas y engendraron a los Nefilim. Sí, has oído correctamente, ángeles procreando con humanos. Puede sonar a trama de ciencia ficción, pero es un elemento profundamente arraigado en las tradiciones judías y cristianas antiguas. Entonces, ¿por qué esta historia no es central en tu Biblia? Porque la Iglesia consideró que era demasiado extraña, demasiado polémica y complicada de explicar. El libro de Enoc fue visto como una amenaza para la narrativa que la Iglesia quería promover, una que prefería mantener lo divino separado del ámbito humano. Sin embargo, en su momento, la historia de Enoc era ampliamente aceptada. Líderes eclesiásticos tempranos, como Tertuliano y Justino Mártir, pensaban que era crucial para comprender la caída de los ángeles y el origen del mal en el mundo. Incluso Judas, uno de los libros del Nuevo Testamento, cita directamente de Enoc. No obstante, la Iglesia optó por esconder este texto. ¿Por qué? Porque presenta una batalla cósmica que hace parecer el reino espiritual mucho más caótico y complejo que la sencilla historia de Dios contra Satanás a la que estamos acostumbrados. Y luego está el Evangelio de María Magdalena, un texto que desafía profundamente cómo hemos sido enseñados a pensar sobre el papel de las mujeres en el cristianismo primitivo. En este Evangelio, María Magdalena es presentada como una de los discípulos más cercanos a Jesús, poseedora de un conocimiento espiritual que incluso supera al de Pedro, uno de los apóstoles masculinos más prominentes. De hecho, hay un pasaje donde Pedro desafía su autoridad simplemente porque no puede aceptar que una mujer sea tan espiritualmente avanzada. Es un texto que presenta a las mujeres como figuras clave en el movimiento cristiano primitivo. Pero adivina qué, a la Iglesia no le gustó eso. No podían aceptar una narrativa donde las mujeres tuvieran poder o conocimiento divino. Así que el Evangelio de María fue denunciado, tachado de herético y ocultado durante siglos. Pero estos textos no son solo curiosidades históricas, son verdaderamente revolucionarios. Desafían la base misma de lo que nos han dicho sobre Dios, Jesús y cómo funciona el universo. Toma, por ejemplo, el Evangelio de Tomás. No es un relato como los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En cambio, es una colección de dichos atribuidos a Jesús, que ponen énfasis en el conocimiento propio y el despertar espiritual. Jesús menciona que el reino de Dios está tanto dentro como fuera de ti, y que al conocerte a ti mismo también serás conocido. Estas enseñanzas se centran menos en el pecado y la salvación y más en la transformación personal y la iluminación. Este enfoque supone una ruptura profunda con las enseñanzas cristianas habituales sobre el pecado original y la redención a través de fuerzas externas. ¿Por qué, entonces, estos textos no forman parte del canon bíblico? La razón es evidente. ¿Por qué la Iglesia haría esfuerzos considerables para ocultar estos documentos? ¿Por qué no permitir que la gente acceda a ellos y decida libremente en qué creer? Porque estos libros proponen una perspectiva que descentraliza la espiritualidad. Sitúan la capacidad de entender a Dios y al universo en las manos de cada persona, no en las de las instituciones eclesiásticas. Si las personas pudieran hallar a Dios por sí mismas, sin requerir de un mediador eclesiástico para conectar con lo divino, entonces la Iglesia perdería su poder. Es por esta razón que tales textos han sido ocultados, reprimidos o incluso eliminados. No eran considerados peligrosos por ser erróneos, sino porque otorgaban poder a la gente de una manera que la Iglesia encontraba amenazadora. Y no estamos hablando de unos pocos escritos marginados. Se perdieron verdaderas bibliotecas de sabiduría ocultadas
o destruidas. La biblioteca descubierta en Nag Hammadi en 1945, por ejemplo, incluía docenas de escritos gnósticos que habían permanecido desconocidos durante casi 2 milenios. Los manuscritos del Mar Muerto revelaron más textos apocalípticos y místicos que ponen en duda las versiones que nos han sido transmitidas. Estos documentos muestran un panorama espiritual mucho más amplio y variado, en el que no hay una única manera de entender a Dios o al cosmos, sino múltiples. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿qué más podría estar escondido por ahí? ¿Qué otros escritos, qué otras verdades se han perdido en los incendios de la Inquisición o quedaron sepultados por el tiempo, esperando ser redescubiertos? Y, aún más importante, ¿por qué se ha suprimido activamente tantos de estos textos que ofrecen visiones radicalmente distintas de la espiritualidad? La respuesta parece clara: control. Controlar la narrativa significa controlar a las personas. La Iglesia no solo ha buscado guiar a las almas hacia la salvación, sino también definir los términos de esa salvación. Y cualquiera que desafiara esa narrativa, ya fueran gnósticos, místicos o simplemente pensadores independientes, tenía que ser silenciado. Los libros olvidados representaban una amenaza para el monopolio de la Iglesia sobre la verdad espiritual. Después de todo lo descubierto, surge una pregunta inevitable: ¿quién o qué es realmente Dios? La imagen de un Dios todopoderoso y omnisciente, un monarca celestial que observa desde un trono elevado, bendiciendo a los creyentes y castigando a los pecadores, podría no ser más que una pieza de un rompecabezas mucho más grande y complejo. Es hora de expandir nuestra visión más allá de las historias que nos han contado. Durante más de 2000 años, la religión dominante nos ha ofrecido una imagen clara y definida de Dios. Pero ¿y si eso es solo una interpretación, una creada por humanos para mantener el orden y el control? ¿Y si Dios es mucho más vasto y misterioso de lo que cualquier tradición o texto puede describir? Pensemos en ello. Las culturas antiguas de todo el mundo tenían sus propias representaciones de lo divino. Las culturas antiguas como los sumerios, egipcios, griegos e hindúes no veían a la divinidad como entidades aisladas o únicas, sino más bien como expresiones de la naturaleza y el cosmos, o incluso como un conjunto de deidades colaborativas que mantenían el equilibrio del mundo. Estos pueblos no se centraban en un Dios único y dominante. En cambio, percibían lo sagrado en todo lo existente, desde el firmamento hasta la tierra, pasando por la energía vital presente en cada ser humano. Esto nos lleva a cuestionar: ¿ha limitado la visión moderna de Dios nuestra capacidad de entender lo divino? ¿Y si Dios no fuera solamente una entidad distante que nos juzga, sino una fuerza omnipresente dentro de nosotros? Un poder accesible, una luz orientadora, una conciencia que enlaza todo el universo. Este concepto no es exclusivo de nuevas corrientes espirituales. Está arraigado en el conocimiento antiguo y algunas de las primeras doctrinas cristianas antes de ser sofocadas por las autoridades eclesiásticas. Veamos el caso de los gnósticos, quienes sostenían que cada individuo poseía una chispa divina, un fragmento del auténtico Dios atrapado en el mundo material, esperando ser activado. Esta presencia divina no estaba controlada por la jerarquía eclesiástica, sino que cada persona podía descubrirla en su interior. Al reflexionar sobre esto, emerge una idea tremendamente desafiante para quienes desean mantener el poder sobre las creencias de las personas. Porque si es posible encontrar a Dios en nuestro ser, si no requerimos de una institución que nos instruya cómo vincularnos con lo divino, entonces el esquema de control establecido comienza a desintegrarse. ¿Y si Dios es algo más que una mera fuerza interna, algo que excede nuestra capacidad de entendimiento?
Nos han inculcado que Dios exhibe atributos humanos como el amor, la ira y los celos, pero esas son todas emociones humanas. Quizás Dios sea algo tan vasto, tan incomprensible, que nuestras mentes apenas logran concebirlo. Quizás Dios no se ocupa de nuestros asuntos diarios de la forma en que creemos. Posiblemente lo divino sea una energía que fluye a través de todo, el universo, las estrellas, la tierra y, ciertamente, a través de nosotros también. No se trata de descartar la religión o la noción de Dios. Se trata de ampliar nuestra percepción, de superar los límites estrechos en los que hemos confinado a lo divino. Es reconocer que lo sagrado puede hallarse en más lugares que solo una iglesia o un texto religioso. Se encuentra en la naturaleza, en el vasto cosmos, en las conexiones que forjamos con otros y en los misterios aún por desvelar. Es más amplio que cualquier tradición, texto o interpretación conocida. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso para nosotros? Bueno, esto concluye nuestra conversación. Tras milenios de recibir dogmas sobre qué creer, tal vez ha llegado el momento de volver a plantearnos las grandes interrogantes. Quizás sea el tiempo de cuestionar las narrativas impuestas y mirar más allá de las instituciones que proclaman poseer todas las respuestas, para encontrar lo divino de maneras que resuenen con nuestra experiencia personal del mundo. Al final, la verdad sobre Dios no se halla en un solo texto o doctrina. Es algo que podríamos tener que explorar por nosotros mismos, a través del descubrimiento personal, la reflexión y la interacción con el mundo que nos rodea. Y esta es la travesía que compartimos, un viaje hacia la verdad, aunque sea densa, compleja y a veces incómoda. A exploración de las diversas perspectivas sobre Dios en diferentes culturas y épocas revela una riqueza de interpretaciones que van más allá de la visión monoteísta tradicional. En muchas culturas, como las polinesias o las indígenas americanas, lo divino se manifiesta en una serie de espíritus o deidades menores que representan aspectos de la naturaleza y la vida humana, lo que sugiere una cosmovisión más integrada con el mundo natural que la perspectiva a veces más abstracta del monoteísmo. Los estudios antropológicos modernos han comenzado a revalorizar las creencias animistas y panteístas como sistemas sofisticados y coherentes que ofrecen respuestas a las mismas preguntas existenciales que las grandes religiones monoteístas. Estas creencias subrayan la interconexión entre todas las formas de vida y ofrecen una visión más holística del universo, que podría ayudar en los desafíos modernos relacionados con la sostenibilidad y la ecología. En la era digital y científica actual, algunas personas buscan reinterpretar los textos y conceptos religiosos a través de las lentes de la física cuántica y la psicología. Por ejemplo, la idea de un Dios omnipresente y omnisciente puede encontrar paralelismos en teorías sobre la no localidad y el entrelazamiento cuántico, donde las partículas están conectadas independientemente de la distancia. La creciente popularidad de la espiritualidad no religiosa en muchos países occidentales refleja un deseo de personalizar la búsqueda de lo divino, rechazando las estructuras institucionales en favor de una experiencia más personal e inmediata de lo espiritual. Este fenómeno está transformando el paisaje religioso, impulsando a las instituciones a adaptarse a nuevas formas de fe y creencia que valoran la autonomía individual. La neuroteología es un campo emergente que estudia las correlaciones entre las experiencias religiosas y la actividad cerebral. Investigaciones en este ámbito han demostrado que ciertas prácticas espirituales pueden tener efectos profundos en el cerebro que pueden interpretarse como encuentros con lo divino o simplemente como estados alterados de conciencia que ofrecen profundos beneficios psicológicos y emocionales. El papel de las mujeres en las religiones
ha sido históricamente limitado por interpretaciones doctrinales que reflejan estructuras de poder patriarcales. Sin embargo, el redescubrimiento de textos como el Evangelio de María Magdalena ha inspirado a muchos a cuestionar y reevaluar el papel de las mujeres en la historia espiritual, lo que ha llevado a un movimiento hacia una mayor igualdad de género en muchas comunidades religiosas. La fascinación contemporánea con la mitología y su resurgimiento en la cultura popular a través de películas, libros y series de televisión refleja un renovado interés en los arquetipos y las narrativas ancestrales. Este renacimiento puede ser visto como un intento de recuperar un sentido de lo místico y lo maravilloso que a menudo se pierde en las sociedades modernas secularizadas. Finalmente, el pluralismo religioso y el diálogo interreligioso se han convertido en elementos cruciales en un mundo globalizado, donde la comprensión y la tolerancia entre diferentes creencias es esencial para la coexistencia pacífica. Estos esfuerzos no solo buscan encontrar terreno común o minimizar las diferencias, sino que también enriquecen nuestra comprensión de lo divino al exponernos a múltiples formas de entender y experimentar lo sagrado. La escritura etíope es un depósito de conocimientos que muchos desconocen. ¿Alguna vez te has preguntado por qué textos como el libro de Enoc y otros 14 libros apócrifos fueron excluidos de las versiones más difundidas de la Biblia? En este episodio vamos a revelar todos los secretos que intentan ocultarnos. Antes que nada, bienvenido al programa Desvelando las Escrituras, donde exploramos los aspectos menos conocidos de las narrativas bíblicas para traer a la luz revelaciones sorprendentes y cuentos cautivadores. Si aprecias nuestro trabajo, considera suscribirte para más contenido provocativo y atractivo. Etiopía se destaca como la única nación africana que resistió la colonización, conservando muchas de las narrativas bíblicas más primitivas y auténticas. Esto incluye una amplia gama de textos apócrifos, obras retiradas de la Biblia con la que quizás estés familiarizado. Pero, ¿qué son realmente los apócrifos? Sumérgete en este enigma. Apócrifo proviene del griego, indicando algo oculto o secreto. Estos libros constituyen un conjunto de escritos antiguos que, aunque no son universalmente reconocidos como parte del canon bíblico, poseen varios grados de importancia religiosa. Estos escritos fueron parte de algunas versiones del Antiguo Testamento, pero no aparecen en la versión hebrea de la Biblia. La apócrifa bíblica representa los libros aceptados por ciertas comunidades cristianas como divinamente inspirados y, por lo tanto, parte de las Escrituras. Dependiendo de la denominación cristiana, el contenido de la apócrifa puede variar. Hoy, investigamos por qué la Biblia etíope, un verdadero tesoro de antiguos textos bíblicos, no es tan reconocida como otras versiones. Esta contiene libros que no están presentes en la típica Biblia de 66 libros, familiar para muchos. La Biblia etíope no es solo un registro histórico, ofrece una narrativa completa que comienza con la creación y se extiende hasta el Apocalipsis, abordando eventos únicos que no se relatan en otros documentos históricos accesibles al público en general. El enigma de la Biblia etíope radica en su propia existencia. ¿Por qué este antiguo y venerable texto no es más ampliamente reconocido? Las respuestas están entrelazadas con la compleja historia y política de las primeras iglesias cristianas. Las decisiones de excluir ciertos textos e incluir otros han moldeado profundamente cómo la Biblia es percibida y aceptada globalmente. Una de las razones de la oscuridad de la Biblia etíope puede ser la falta de testigos oculares de los albores del tiempo, lo que impide que cualquier autoridad documente definitivamente la creación. La riqueza de la Biblia etíope captura el interés de muchos debido a su contenido único y su profunda tradición. A diferencia de otros cánones bíblicos, comprende 88 libros, incluyendo el libro de Enoc,
el libro de los jubileos y varios otros escritos no encontrados en ningún otro lugar. Estos antiguos manuscritos abarcan tanto las escrituras del Antiguo como del Nuevo Testamento, algunos de los cuales son exclusivos de esta compilación. Ciertamente, Etiopía fue pionera en la adopción del cristianismo ya en el cuarto siglo de la era cristiana, demostrando su papel como refugio para aquellos que escapaban de la opresión religiosa en otras naciones. Este compromiso con la fe se evidencia por la mención en la Biblia del encuentro entre Felipe y el eunuco etíope en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, destacando la expansión del cristianismo más allá de las fronteras judías. En este episodio bíblico, Felipe, uno de los primeros diáconos de la iglesia, es guiado por un ángel para encontrarse con un eunuco etíope que regresaba de Jerusalén, donde había ido a adorar. Mientras viajaba, el eunuco leía el libro de Isaías. Felipe se acerca y lo ayuda a entender las profecías sobre el Mesías, específicamente Isaías 53, 7, 8, que describe el sufrimiento del siervo del Señor. Inspirado por la explicación, el eunuco solicita el bautismo tan pronto como encuentran agua, momento que Felipe atiende de inmediato. Después del bautismo, el eunuco sigue su camino, jubiloso, llevando consigo las enseñanzas de Cristo a Etiopía. Este relato simboliza la inclusión de los gentiles en la fe cristiana e ilustra cómo el Espíritu Santo actuaba en la difusión del Evangelio. La narrativa refuerza la importancia vital de la comprensión de las Escrituras para difundir y entender los principios cristianos. En el siglo V, la traducción de la Biblia al Ge'ez, la lengua litúrgica de Etiopía en esa época, permitió que las enseñanzas divinas fueran más accesibles a los fieles locales, fortaleciendo una identidad cristiana rica y duradera. Sin embargo, la composición final de la Biblia, como la conocemos hoy, involucró debates significativos sobre los textos a incluir. En concilios históricos, como el de Nicea y el primer concilio de Constantinopla, los líderes eclesiásticos definieron cuáles escritos debían ser canonizados, basándose en su autenticidad apostólica y su conformidad con el corpus teológico cristiano ya establecido. Este meticuloso proceso de selección excluyó muchos textos, como los encontrados en la Biblia etíope. Con la comisión de la Biblia del rey James a principios del siglo XVII, muchos de esos libros fueron dejados de lado, moldeando la comprensión contemporánea de cuáles escritos son considerados sagrados. La revolución de la imprenta ayudó a cimentar la influencia de la versión del rey James, ampliando su distribución y aceptación como la representación definitiva de la palabra de Dios. Una razón por la cual la Biblia etíope sigue siendo relativamente desconocida es su redacción en Ge'ez, un idioma poco familiar para muchos, lo que limita su acceso a aquellos que no conocen esta lengua. Además, los rituales y tradiciones específicos de la Iglesia Ortodoxa etíope han ayudado a mantener una cierta distancia de otras corrientes del cristianismo. Parte del texto está en arameo. A pesar de las diversas procedencias y contextos históricos, la Biblia ofrece una historia cohesiva sobre la relación de Dios con la humanidad. La Biblia etíope, que incluye textos apócrifos y pseudoepígrafos, proporciona una perspectiva única para explorar las doctrinas y prácticas religiosas antiguas. Estos textos son una fuente valiosa de conocimiento sobre las creencias y costumbres de los primeros cristianos, especialmente en Etiopía, uno de los reinos cristianos más antiguos del mundo. El libro del Génesis en la Biblia etíope es particularmente rico, detallando más profundamente la creación, las vidas de los patriarcas y la fundación de las leyes y costumbres judías. El texto aborda la importancia del sábado y presenta un calendario solar, en contraste con el calendario lunar judío tradicional.
La estructura temporal etíope se divide en jubileos, ciclos de 49 años, y busca alinear eventos bíblicos dentro de este esquema. Textos como la ascensión de Isaías y el Apocalipsis de Pedro, que exploran la escatología y las visiones sobre el fin de los tiempos, también están presentes. Esta inclusión distingue la Biblia etíope de otras tradiciones cristianas, como las protestantes, católicas y ortodoxas. Mientras que el canon católico incluye 73 libros, incluidos textos deuterocanónicos ausentes en la Biblia protestante, no contiene los textos exclusivos de la tradición etíope. La conservación de escritos como el libro de Enoc y el libro de los jubileos en la Biblia etíope es especialmente notable. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Continuando con nuestro estudio, estos libros, considerados canónicos en Etiopía, ofrecen relatos sobre ángeles, demonios y los orígenes del pecado, ausentes en otros cánones bíblicos. Por ejemplo, el libro de Enoc describe en detalle la caída de los ángeles y su interacción con la humanidad, influenciando la comprensión teológica y cultural sobre el pecado y la redención. Entender las razones para la inclusión o exclusión de ciertos libros del canon bíblico requiere un análisis de los complejos factores históricos, culturales y teológicos que moldearon las decisiones de los primeros líderes eclesiásticos. Las decisiones a menudo se basaban en la autenticidad apostólica de los textos, su consistencia teológica y el valor espiritual que proporcionaban a la comunidad cristiana. La historia del Éxodo, crucial para las tradiciones judía y cristiana, ilustra la liberación de los israelitas de la esclavitud egipcia y su viaje hacia la tierra prometida. Esta narrativa, que menciona Etiopía y Cush, subraya la importancia de esta región en la historia bíblica. La visita de la reina de Sabá al rey Salomón, como se relata en los libros de Reyes, muestra el intercambio cultural y el compartir de conocimientos entre Etiopía e Israel, ampliando nuestra comprensión de estas antiguas civilizaciones. En el Nuevo Testamento, la conversión del eunuco etíope al cristianismo, descrita en Hechos, destaca una de las primeras expansiones del cristianismo hacia África, ejemplificando la inclusividad del mensaje cristiano y el impacto del Evangelio. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Por lo tanto, la Biblia etíope no es solo un conjunto de textos religiosos. Es una ventana a la diversidad y riqueza del pensamiento cristiano antiguo. Sirve como testimonio de la larga tradición cristiana en Etiopía y su papel en preservar narrativas únicas que enriquecen nuestra comprensión general de la historia bíblica y religiosa, convirtiéndose en un recurso valioso para académicos,
teólogos y cualquier persona interesada en las profundidades de los estudios bíblicos y las variaciones de la tradición cristiana en diferentes culturas. Ciertamente, las bendiciones pronunciadas no eran meros saludos, sino predicciones que definieron el curso de innumerables naciones y culturas. La misión de repoblar la tierra fue asignada a Sem, Cam y Jafet, cada uno estableciendo raíces para generaciones que se desarrollarían en diversas civilizaciones y sociedades. Específicamente, la narrativa bíblica destaca a Cam como ancestro de varias naciones del continente africano. Este vínculo se evidencia claramente en las escrituras que detallan las tierras y los pueblos que surgieron de Cam y sus descendientes. La descendencia de Cam posee un valor histórico notable, extendiéndose por regiones que hoy comprenden una gran parte de la África moderna. Por ejemplo, Cus es vinculado con áreas que hoy son Sudán y Etiopía, conocidas por sus civilizaciones milenarias y contribuciones sustanciales al legado humano. Misraim, frecuentemente identificado como Egipto, amplía aún más la influencia destacada de los descendientes de Cam, considerando el rico historial egipcio y su prominencia en varias culturas tanto antiguas como actuales. Además, la genealogía de Cam incluye otros hijos como Put y Canaán, cada uno añadiendo a la diversidad de historias en el continente africano y en el Medio Oriente. Los progenitores de Canaán, por ejemplo, están asociados con los cananeos, que vivían en las tierras que hoy forman Israel y Palestina, regiones de constante relevancia histórica y espiritual. Tales vínculos genealógicos resaltan la trama narrativa de la Biblia que conecta identidades espirituales, históricas y culturales de una amplia gama de pueblos a lo largo de los siglos. Investigando estas genealogías, no solo descubrimos los orígenes de antiguas civilizaciones, sino también comprendemos los profundos legados espirituales que estas culturas transmiten. Este análisis de las genealogías bíblicas profundiza nuestra comprensión del pasado común de la humanidad, revelando la interconexión de nuestras trayectorias y el linaje unificador que nos conecta. Cada nombre y cada historia dentro del registro bíblico sirve como una puerta para entender las vidas de aquellos que esculpieron los aspectos espirituales e históricos de nuestro mundo. Esta genealogía detallada en las Escrituras no solo delinea la dispersión de los descendientes de Noé, sino también establece las bases para el desarrollo histórico y cultural de extensas regiones. La descendencia de Cam, especialmente a través de su hijo Cus, está entrelazada con la región que abarca Egipto y el actual Sudán. Cus es generalmente considerado ancestro de los nubios, entre otros grupos. Esta conexión demuestra el papel de la Biblia en trazar la genealogía de las civilizaciones africanas, contrarrestando la idea errónea de que la maldición de Cam implica una visión negativa de sus descendientes africanos. Por el contrario, la Biblia documenta la dispersión y la influencia de los descendientes de Cam por África, evidenciando su papel crucial en la historia compleja de los continentes. Los registros genealógicos van más allá de la simple enumeración de nombres. Entrelazan una narrativa compleja sobre migración, resistencia e intercambio cultural. Esta vasta dispersión a través de los continentes encapsula la representación profunda del viaje humano descrito en la Biblia. Ella muestra cómo de una única familia, la de Noé, surgieron las variadas culturas y pueblos que habitan el planeta. Cada uno de los hijos de Noé, conforme a sus bendiciones y destinos, estableció las bases para el futuro de sus descendencias. Las bendiciones proféticas de Noé, como se registran en Génesis 9, 25 y 27, no solo determinaron la distribución geográfica de sus hijos, sino que también anticiparon las características espirituales y culturales que definirían sus linajes.
La relación especial entre Cam y Dios, destacada por la bendición de Noé, señala un pacto que perpetuaría las tradiciones monoteístas esenciales tanto para el judaísmo como para el islam. A través de estas genealogías, la Biblia trasciende un mero documento histórico y se revela como una fuente divina de perspectivas sobre las dinámicas espirituales y morales que moldearon la civilización humana. Estas narrativas de orígenes y migraciones no son meramente de interés genealógico, están cargadas de significado teológico, reflejando el despliegue del plan divino para la humanidad después del diluvio. Al sumergirnos en estas historias, recordamos la profunda interconexión de la familia humana y la relevancia duradera de estos textos antiguos para entender nuestro pasado colectivo. Al trazar las linajes y migraciones detalladas en la Biblia, desarrollamos una apreciación más profunda por la compleja red de la historia humana y por la narrativa divina que la guía. Los cananeos, conocidos por sus complejas sociedades urbanas y ricas tradiciones culturales, desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo del Medio Oriente, como se describe en varios pasajes bíblicos. La historia de Canaán, situada en el Medio Oriente, es crucial para comprender la historia más amplia de los descendientes de Cam. Esta conexión refuerza los destinos entrelazados de los pueblos y muestra que los descendientes de Cam no solo moldearon la historia africana, sino que también ejercieron una influencia significativa en las civilizaciones del Medio Oriente. La genealogía de Canaán es particularmente rica en detalles, reflejando su importancia en la narrativa bíblica. Génesis 10 enumera sus hijos, incluyendo a Sidón, Het y varios otros que fundaron las principales tribus cananeas. Estas tribus, cada una con su propia identidad y territorio, contribuyeron al mosaico cultural de la región. Las historias de estas tribus proporcionan perspectivas sobre el antiguo panorama geopolítico del Medio Oriente, ilustrando las interacciones, conflictos y alianzas que moldearon su historia. La trayectoria de los descendientes de Cam es un testimonio del esparcimiento de la civilización humana a través de los continentes y del profundo impacto de estos pueblos antiguos en la historia mundial. Desde la influencia de Kush en las regiones que hoy son Etiopía y Sudán, hasta el legado de Mizraim en Egipto, cada hijo de Cam estableció linajes que dejaron marcas duraderas en toda África y el Medio Oriente. El relato bíblico de estas genealogías ofrece más que un simple registro histórico. Proporciona un marco para entender las profundas conexiones entre diferentes culturas y la herencia compartida de la humanidad, explorando las linajes de Sem, Cam y Jafet. La Biblia no solo mapea la dispersión física de los descendientes de Noé, sino que también teje una narrativa que abarca dimensiones culturales, éticas y espirituales. Este extenso levantamiento genealógico nos ayuda a comprender la complejidad del entramado de la historia humana y la conexión entre diversas civilizaciones. Al explorar estas narrativas, nos enfrentamos a la rica diversidad de la familia humana y al impacto duradero de estos antiguos pueblos en el mundo contemporáneo. Analizar estas genealogías nos invita a reflexionar sobre las implicaciones de estos relatos para entender los orígenes y los movimientos poblacionales, el surgimiento y desarrollo de civilizaciones y la influencia persistente de estas culturas antiguas en la sociedad actual. Cada nombre y linaje en las escrituras encapsula una historia de supervivencia, adaptación e influencia, enriqueciendo nuestro entendimiento sobre la continuidad de la historia humana y su expansión. Para aquellos fascinados por las profundas raíces históricas y los impactos duraderos de estas figuras antiguas, las genealogías bíblicas son una invitación a un intrigante viaje a través del tiempo. Nos desafían a reconocer cómo nuestras historias están entrelazadas y cómo,
A través de estos textos ancestrales, podemos discernir las fuerzas que han moldeado la experiencia humana a lo largo de milenios. La civilización egipcia, por ejemplo, mezcló sus profundas tradiciones con innovaciones que impulsaron avances culturales y tecnológicos significativos. El legado de Misraim y sus descendientes domina la narrativa histórica de Egipto, retratando una civilización que era a la vez vibrante y capaz de logros grandiosos. Esta narrativa también destaca el impacto significativo de la geografía en el desarrollo cultural y político. La posición estratégica de Egipto, conectando África con el cercano Oriente, se transformó en un crisol cultural y un punto crucial para interacciones entre diversas civilizaciones. Estas interacciones enriquecieron la cultura egipcia, convirtiéndola en una de las más sofisticadas del mundo antiguo. Las contribuciones de Egipto al arte, la arquitectura, la ciencia y la gobernanza aún son veneradas hoy, destacando el legado duradero de los descendientes de Cam. La historia de Misraim y su papel en el desarrollo de la civilización egipcia sirve como un claro ejemplo de cómo las genealogías bíblicas pueden enriquecer nuestra comprensión de los desarrollos históricos y culturales. Seguir las linajes y migraciones de los descendientes de Noé, la Biblia nos proporciona un marco para entender la dispersión de los pueblos y el surgimiento de civilizaciones antiguas. Este enfoque genealógico no solo nos ayuda a apreciar el contexto histórico de estos desarrollos, sino que también ilumina la interconexión de la historia humana. A través de la historia de Misraim, la Biblia nos enseña sobre la importancia de los legados culturales e históricos. Muestra cómo las acciones individuales y colectivas pueden moldear el curso de la historia, influyendo no solo en las sociedades contemporáneas, sino también en las generaciones futuras. La narrativa bíblica de los descendientes de Misraim nos ayuda a comprender la historia más amplia de la civilización humana, donde la geografía, la cultura y la historia se entrelazan para moldear los destinos de los pueblos. Entender estas narrativas bíblicas en su contexto histórico y cultural adecuado es esencial para una interpretación correcta de las Escrituras. Esto ayuda a desmitificar prejuicios y corregir distorsiones históricas que han llevado a interpretaciones erróneas a lo largo de los siglos. Al estudiar estas historias, obtenemos conocimientos sobre las complejidades de la historia humana y el papel de la providencia divina en su configuración. Su legado revela el impacto y la capacidad de los descendientes de Cus, que moldearon los territorios que habitaban y dejaron marcas profundas en las crónicas de las civilizaciones antiguas. La valentía de Nimrod, destacado como un gran cazador ante el Señor, va más allá de la mera fuerza física o habilidad para cazar. Simboliza liderazgo, vigor y la habilidad para nutrir y desarrollar sus comunidades. Este relato en Génesis resalta valores apreciados por las sociedades de donde surgieron estas historias, tales como el coraje, el liderazgo y la innovación. Las ciudades fundadas por Nimrod, especialmente Babel, se destacan en la tradición bíblica, vinculadas a la historia de la Torre de Babel. Este episodio trata temas de aspiración humana, intervención divina y la diversificación de las lenguas. Refleja la tensión entre la ambición humana y los designios divinos, mostrando cómo los emprendimientos de Nimrod llegaron a un punto crucial en la narrativa bíblica que explica la dispersión de los pueblos y lenguas por el mundo. Nimrod, en estas narrativas, sirve como una figura central en el desarrollo de la civilización urbana en el antiguo Oriente Próximo. Sus esfuerzos por construir ciudades marcan la transición de grupos nómadas a comunidades sedentarias que, con el tiempo, sentarían las bases de grandes imperios.
Estos centros urbanos fueron catalizadores del desarrollo cultural, comercial y del intercambio de ideas, impulsando el surgimiento de algunas de las civilizaciones más antiguas. Además, la mención de Nimrod y las ciudades que estableció subraya la interconexión de los pueblos antiguos. Las áreas mencionadas en Génesis funcionaron como puntos de encuentro de diversas culturas y etnias que se influenciaban mutuamente a través del comercio, los conflictos y las migraciones. Esta red de conexiones es vital para entender la historia antigua, destacando la naturaleza dinámica de las interacciones humanas y la fluidez de las fronteras entre estados y culturas antiguas. La historia de Nimrod también es esencial para comprender la importancia del liderazgo y la visión estratégica en el mundo antiguo, proporcionando un trasfondo histórico y cultural para la ascensión de gobernantes poderosos capaces de movilizar recursos y personas para erigir ciudades monumentales y estructuras sociales robustas. La habilidad de organizar y unir grupos diversos bajo una única visión de liderazgo es una característica destacada de los personajes bíblicos descendientes de Cus, reflejando su impacto significativo en el desarrollo histórico. Así, la historia de Nimrod y las ciudades que fundó no se trata solo del establecimiento físico de estos lugares, sino también de las innovaciones culturales y sociales que acompañaron estos desarrollos. Es una crónica de la civilización misma que encapsula temas de crecimiento, ambición y las complejas interacciones entre la providencia divina y la iniciativa humana. Al explorar estas narrativas, no solo disfrutamos de la rica tapicería de la historia bíblica, sino que también ampliamos nuestra comprensión de la historia humana en general, una historia de cómo pueblos diversos de diferentes orígenes contribuyeron al desarrollo de las civilizaciones globales. La historia de Nimrod, al igual que las de sus contemporáneos, nos invita a reflexionar sobre el legado de figuras antiguas cuyas vidas y logros siguen resonando en la conciencia histórica y el patrimonio cultural de las sociedades modernas. Este análisis genealógico nos permite apreciar cómo áreas como Sudán y Etiopía, ricas en historia antigua, fueron fundamentales para el desarrollo de civilizaciones. La asociación de Cam con estos lugares no solo sugiere un vínculo geográfico, sino que también valida su huella cultural en las comunidades locales. Aunque no hay pruebas arqueológicas definitivas, estas conjeturas ilustran cómo las figuras bíblicas son inmortalizadas en la memoria e identidad cultural de diversos pueblos. Por ejemplo, en Etiopía, el mito que involucra a Cam se conecta directamente con las leyendas históricas de la reina de Saba y de Menelik, quien supuestamente trajo el Arca de la Alianza a la región. Estos relatos, que son pilares del folclore nacional, se vinculan directamente a los descendientes bíblicos de Cam, reforzando su importancia para la identidad nacional etíope. De manera similar, en Sudán, los mitos pueden situar a Cam en el contexto de los antiguos reinos nubios, conocidos por sus intercambios con el antiguo Egipto, tradicionalmente conectado a Cam a través de su descendiente Misraim. Estas narrativas locales pueden presentar a Cam como un ancestro real o como una figura patriarcal, central para la grandeza de los reinos nubios y cusitas. Estas leyendas reflejan la tendencia humana de buscar conexiones con el pasado, posicionando figuras legendarias en escenarios geográficos específicos, enriqueciendo la narrativa histórica local y otorgando a la región un significado espiritual e histórico más profundo. La exploración de estas leyendas revela cómo las historias bíblicas se entrelazan con la identidad cultural, moldeando percepciones y tradiciones a lo largo del tiempo. Destacan el impacto significativo de las genealogías bíblicas, no solo en la construcción de entendimientos históricos y culturales,
sino también en fomentar un sentido de continuidad entre los descendientes de figuras antiguas. Aunque no se conozcan detalles concretos sobre la vida de Cam, su legado y el papel de sus descendientes en varias civilizaciones se celebran en narrativas culturales, prácticas y estudios históricos. Esta fusión entre historia, mitología y narrativa bíblica demuestra la influencia perdurable de estas figuras antiguas y cómo las historias continúan inspirando y moldeando generaciones. El estudio de los orígenes e historias de Cam y sus descendientes no solo profundiza nuestro conocimiento sobre las narrativas históricas, sino que también enfatiza nuestra responsabilidad de comprometernos constructivamente con nuestro pasado. Al valorar las diversas contribuciones culturales, podemos vislumbrar un futuro más inclusivo y justo, basado en los principios de amor y respeto presentes en las Escrituras. Traducida al griego en el siglo III a.C. por eruditos judíos en Alejandría, la Septuaginta no solo preservó textos sagrados, sino que también jugó un papel crucial en la difusión del cristianismo a lo largo del Mediterráneo. ¿Qué es la Septuaginta y por qué continúa siendo relevante hoy? ¿Cómo logró una traducción de las Escrituras hebreas trascender su contexto original para influir en la teología, la liturgia y la cultura en diversas eras? Acompáñanos en esta travesía intelectual, donde desentrañaremos cómo la Septuaginta se convirtió en un instrumento esencial para comprender las conexiones entre la fe antigua y las prácticas modernas, conectando creencias a través de los siglos y moldeando significativamente el desarrollo del pensamiento religioso y cultural. Este manuscrito no solo permitió a los judíos en la diáspora permanecer unidos a su creencia, sino que también facilitó la difusión de los principios cristianos mediante un idioma común. Lo que distingue a la Septuaginta no es únicamente su antigüedad, sino también los textos suplementarios que incorpora, muchos de los cuales no aparecen en otras ediciones de la Biblia. Estos textos adicionales incluyen obras como Tobit, Judit y los libros de los Macabeos, ofreciendo una visión distinta sobre la historia y teología de aquel tiempo. Durante generaciones, la Biblia griega ha sido centro de debates y polémicas. Ha sido aceptada y rechazada, exaltada y desplazada. No obstante, su influencia y legado perduran, afectando tanto la teología como la cultura espiritual hasta nuestros días. Te invitamos a descubrir por qué la Septuaginta ha sido tan crucial en la historia espiritual y cómo su existencia continúa desafiando nuestra comprensión del pasado y del presente. El origen de la Septuaginta se remonta al siglo III a.C. en la efervescente Alejandría, Egipto, una ciudad fundada por Alejandro Magno que rápidamente se erigió como un núcleo cultural y académico del mundo helénico. En esta urbe multicultural, donde predominaba el griego, residía una significativa comunidad judía. Estos judíos de la diáspora, a pesar de conservar sus rituales y creencias, comenzaron a olvidar el hebreo, su lengua sagrada. Para abordar esta cuestión, un conjunto de académicos judíos empezó la labor de traducir las escrituras hebreas al griego. Esta labor de traducción no solo haría accesible su doctrina a aquellos que ya no dominaban el hebreo, sino que también posibilitaría a los gentiles entender mejor la fe judía. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo: "Yo te acepto, Jesús". Solo así sabré si realmente quieres nuevos estudios como este.
Según la tradición, 72 académicos, 6 de cada una de las 12 tribus de Israel, fueron convocados para efectuar esta traducción, trabajando de forma independiente y consiguiendo un resultado asombrosamente uniforme, considerado un milagro divino. Este evento es el que le da nombre a la obra, la Septuaginta, que significa 70 en latín, reflejando la influencia del Imperio griego. El papel del Imperio griego en la narrativa bíblica es esencial. Para contextualizar y profundizar en este viaje, es relevante citar las escrituras que se refieren a la traducción de las lenguas y la diseminación de la palabra, como en Nehemías 8:8, donde se menciona cómo se leía el libro de la ley de Dios claramente y se daba el sentido para que entendiesen la lectura. Este versículo resalta la importancia de la claridad y comprensión en la transmisión de las escrituras sagradas. Alejandro Magno, con sus campañas de expansión, no solo extendió su territorio, sino también la cultura helenística. Este fenómeno de helenización esparció el idioma, la filosofía y las costumbres helénicas a lo largo del Mediterráneo. A la muerte de Alejandro, su imperio fue repartido entre sus comandantes, aunque la huella cultural helénica se mantuvo robusta, particularmente en metrópolis como Alejandría. Esta penetración del helenismo impactó profundamente a la comunidad judía de Alejandría. El idioma griego se adoptó como vehículo de comunicación y empezó a haber un entrelazamiento entre la filosofía griega y las concepciones judías. Esta amalgama cultural y lingüística catalizó la necesidad de traducir las escrituras hebreas al griego, no solo para conservar la religión judía entre los helenohablantes, sino también para exponer estas enseñanzas a un auditorio más diverso. La elaboración de la Septuaginta fue un emprendimiento complejo. Requirió un entendimiento profundo, tanto del hebreo antiguo como del griego koiné, el dialecto prevalente en el Mediterráneo oriental de aquella era. Los traductores debían no solo transcribir palabras, sino también traducir conceptos y contextos culturales que a menudo no poseían correspondencias directas en griego. Uno de los retos más destacados fue la conversión de términos teológicos y legales judíos específicos. Por ejemplo, el término hebreo Torá fue traducido al griego como nomos, ambos significando ley, aunque con sutiles diferencias en cada contexto cultural. Esta labor de traducción, aunque intrincada, hizo que los textos sagrados judíos se volvieran accesibles a un público más amplio, facilitando la difusión de las ideas judías y, con el tiempo, cristianas, a través del mundo helenístico. La Septuaginta tuvo una influencia notable en la comunidad judía de la diáspora. Les permitió a los judíos helenizados conservar su identidad religiosa y cultural en un contexto mayormente griego. También propició el intercambio entre judíos y gentiles, fomentando un mejor entendimiento y aceptación de las ideas religiosas judías en el contexto greco-romano. Para los primeros cristianos, la Septuaginta fue fundamental. Muchos de los primeros conversos eran judíos, helenizados o gentiles griego parlantes. La Septuaginta ofreció una base textual común que fue utilizada por los apóstoles y otros misioneros cristianos para predicar y enseñar. De hecho, la mayoría de las referencias al Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento provienen de la Septuaginta, lo que resalta su relevancia para los primeros cristianos. Su utilización fue clave para la expansión del cristianismo. La comprensibilidad del griego facilitó la diseminación de las enseñanzas de Jesús y los escritos apostólicos a través del Imperio Romano.
La Septuaginta, al ser en un idioma ampliamente comprendido, hizo que las escrituras fueran accesibles para una audiencia más vasta, promoviendo la conversión de los gentiles. Además, ciertos conceptos filosóficos y teológicos griegos incorporados en la Septuaginta ayudaron a los primeros cristianos a comunicar sus ideas de manera que resonaran con la cultura helénica. Por ejemplo, el concepto de logos, palabra, utilizado en el Evangelio de Juan, tiene raíces tanto en la filosofía griega como en la teología judía, facilitando que Juan presentara a Jesús como el Logos encarnado de una forma que era comprensible para ambos públicos. Alejandro Magno no solo expandió sus dominios territoriales, sino que también propagó la cultura helénica, conocida como helenismo. Este proceso de helenización llevó el idioma griego, sus filosofías y costumbres a través del Mediterráneo. Tras su fallecimiento, aunque su imperio se fraccionó entre sus generales, la influencia cultural helénica persistió, destacándose en ciudades como Alejandría. La penetración del helenismo fue especialmente notable entre los judíos alejandrinos. El griego se transformó en el vehículo de comunicación dominante, y los pensamientos filosóficos griegos comenzaron a entrelazarse con las concepciones religiosas judías. Esta mezcla de culturas y lenguajes desencadenó la necesidad de una traducción de las escrituras hebreas al griego, no solo para conservar la fe judía entre los parlantes de griego, sino también para exponer sus escritos a una audiencia más amplia. Convertir la Septuaginta de hebreo a griego no fue un proceso trivial. Exigía un conocimiento profundo del hebreo antiguo y del griego koiné, el dialecto común en ese entonces en el Mediterráneo oriental. Los traductores debían adaptar no solo palabras, sino también contextos culturales y conceptos que a menudo carecían de equivalentes directos en griego. Uno de los obstáculos más grandes fue la adaptación de términos teológicos y legales judíos. Por ejemplo, Torá, que en hebreo significa ley, se tradujo como nomos en griego, también significando ley, pero con connotaciones ligeramente distintas en cada contexto cultural. Este meticuloso trabajo de traducción, aunque complejo, hizo los textos sagrados judíos accesibles a un público más extenso, facilitando la difusión de ideas judías y más tarde cristianas a través del mundo helénico. La Septuaginta influyó profundamente en los judíos de la diáspora. Les permitió mantener su identidad religiosa y cultural en un ambiente predominantemente griego y fomentó el diálogo entre judíos y gentiles, abriendo camino a una mayor comprensión y aceptación de las ideas religiosas judías en el contexto greco-romano. Para los primeros seguidores de Cristo, la Septuaginta fue esencial. Muchos de los primeros convertidos al cristianismo eran judíos helenizados o gentiles que hablaban griego. Proporcionó una base textual común que los apóstoles y otros misioneros cristianos emplearon para predicar y enseñar. La mayoría de las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento se derivan de la Septuaginta, evidenciando su importancia para los primeros cristianos y la expansión del cristianismo. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato.
Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Su uso permitió que las enseñanzas de Jesús y los escritos de los apóstoles se difundieran rápidamente a través del Imperio Romano. La Iglesia Ortodoxa griega ha mantenido una conexión especial con la Septuaginta desde sus comienzos. A diferencia de otras tradiciones cristianas que prefieren el texto masorético hebreo, la Iglesia Ortodoxa ve la Septuaginta como la versión autorizada de las Escrituras hebreas. Esto se debe a que los primeros cristianos helenizados la usaban y creían que preservaba mejor algunos aspectos del texto original. En la liturgia ortodoxa se leen y cantan regularmente textos de la Septuaginta, preservando una tradición que se remonta a los primeros días del cristianismo. Los teólogos ortodoxos también recurren a la Septuaginta para interpretar y explicar las doctrinas y prácticas de la fe, considerando que esta traducción captura de forma única la esencia de las escrituras hebreas. La influencia de la Septuaginta no se limita a la religión, sino que se extiende a la filosofía y cultura griega. Numerosos principios teológicos cruciales en el cristianismo, como el concepto de logos o verbo, tienen raíces en la filosofía helénica y en la teología hebrea. En el Evangelio de Juan, Cristo es caracterizado como el logos, un concepto que hallaba eco en el público griego, acostumbrado a considerar el logos como la fuerza ordenadora del universo. Esta integración facilitó que las doctrinas cristianas se volvieran más accesibles y aceptadas entre los intelectuales de Grecia y Roma. La adopción de ideas filosóficas griegas dentro de la teología cristiana proveyó un fundamento sólido para la propagación del cristianismo a través del mundo greco-romano, permitiendo una interacción fluida entre diversas tradiciones culturales y espirituales. Aparte de su función espiritual, la Septuaginta ha tenido un impacto perdurable en la esfera educativa y cultural. Durante muchos siglos se utilizó como texto esencial en la enseñanza del griego dentro de instituciones cristianas. Su relevancia se extendió hacia la literatura, las artes y la música, inspirando una miríada de obras a lo largo de la historia. La metodología y el cuidado aplicados en su traducción se convirtieron en modelo para futuras traducciones bíblicas. El esmero en su realización estableció un estándar para traductores posteriores, asegurando que los textos sagrados fuesen accesibles a una amplia gama de culturas sin comprometer su significado original. Esta tradición de traducción persiste hoy en día, con la Biblia siendo vertida a miles de idiomas alrededor del mundo. A lo largo de los siglos, la Septuaginta ha sido centro de debates y disputas teológicas. En el siglo II d.C., los rabinos judíos manifestaron preferencia por el texto masorético hebreo sobre la Septuaginta, debido a diferencias en interpretación y texto. Esta elección se afianzó en el judaísmo rabínico, mientras que la Septuaginta seguía siendo la versión predominante entre los cristianos. Durante la Reforma Protestante, reformadores como Martín Lutero favorecieron el texto masorético hebreo para sus traducciones del Antiguo Testamento, argumentando que este era más fiel al original. No obstante, la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas continuaron valorando la Septuaginta por su antigüedad y su papel en el desarrollo de la teología cristiana inicial. En la esfera académica contemporánea, la Septuaginta continúa siendo un foco central para investigadores bíblicos y teólogos. Las indagaciones actuales comparan este texto con otros documentos antiguos, como los manuscritos del Mar Muerto y el texto masorético, para profundizar en el desarrollo y la propagación de las escrituras sagradas.
Estos análisis revelan no solo las divergencias textuales y las variaciones en las traducciones, sino que también iluminan el contexto histórico y cultural en el que estos escritos fueron concebidos. El valor lingüístico y literario de la Septuaginta también es objeto de estudio. Siendo una de las primeras grandes traducciones documentadas, proporciona una perspectiva singular sobre cómo los traductores de la antigüedad abordaron la complejidad de trasladar conceptos religiosos y culturales de un idioma a otro. Este campo de estudio ha enriquecido la teoría moderna de la traducción y ha modificado nuestra percepción y práctica actual de la traducción de textos sagrados. A pesar de las polémicas y transformaciones a través de los siglos, la Septuaginta sigue siendo pertinente hoy en día. Para numerosos cristianos ortodoxos, representa la versión más fidedigna de las escrituras hebreas. Para los académicos, constituye una fuente preciosa de datos sobre la evolución textual de la Biblia y las interacciones entre culturas antiguas. Además, la Septuaginta es un recordatorio del impacto de la traducción y la importancia de hacer accesibles los textos sagrados a todas las comunidades, sin distinción de idioma o cultura.